Tomar su lugar your seat. y vamos a ir a la palabra de Dios. We're going to go to the word. El mensaje de esta tarde Tonight's message es de la desgracia is from the misfortune y el dolor and the pain a la bendición. to the blessing. Una vez más, One more time. de la desgracia y el dolor From the misfortune and the pain a la bendición. to the blessing. Job capítulo 42, Job chapter 42, verso 10. verse 10. Los que hablan y leen en Those inglés, who speak and read in English, por favor sígame en su Biblia. please follow me in your Bible. Voy a leer del versículo 10 I'm going to read from verse al 10 17 to 17 de Job of 42. Job 42. Dice la palabra de Dios así. The word of God says like this. Y quitó Jehová la aflicción de Job Ven. cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Subraye este versículo. Write this verse down. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas 11. sus hermanas y todos los que antes le habían conocido y comieron con él el pan en su casa y lo condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová 12. el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 7,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y tuvo 7 hijos 13. y 3 hijas. Y dice el nombre de ellos. Y en el 14. versículo 15 dice, dice, y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Se parecían a las mujeres de esta iglesia, They ¿no? look like the women from this church, right? Dice, no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y le dio, 16. dice, y le dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación y murió Job 17. viejo y lleno de años. Wow. En este pasaje, In this passage, es como si la oración de muchos it's like se the prayer of respondiera. many was answered. Todos aquellos que en un momento están pasando o hemos pasado por All of situaciones, those that in a moment we have por passed through aflicción, situations of afflictions, problemas, problems, enfermedad, sicknesses, cuando hemos perdido todas las when we have cosas. lost everything. Pero dice la palabra que ahora But the word says that now Dios restituyó a Job God gives back everything to Job. y quitó la enfermedad que había en su cuerpo. And he took the sickness that was in his body. Todos sus hermanos y sus hermanas vinieron a la All of casa, his brothers and sisters came to his house. comieron alegremente con They él. ate happily with him. Y entonces dice que aún le trajeron And he presentes, says they even brought presents. le trajeron dinero They brought money. y le trajeron un anillo de oro cada quien. And they each brought a gold ring. En este tiempo traía bling bling, And this time we can say Andaba they lleno brought de bling, bling. anillos. He was Ahora, full of rings now. lleno de anillos de oro, Full of rings. cuando no tenía nada Job. When Job had No nothing, solamente eso, not only that, sino lo enriqueció but grandemente. God enriched him greatly. Más que antes que Even viniera la more desgracia than a before su that all casa. the troubles came to his Lo house. doble de lo que Job había perdido 2 times more than what he has lost. le fue restituido It por el was Señor. given back from the Lord. Y entonces dice la palabra que después de eso So the word says that after all of that, vivió otros 140 he años lived another 140 years. y vio a sus hijos y a And he sus saw his nietos. sons and his 4 grandsons. generaciones más vio. 4 more generations he saw. ¿De cuántos no quisieran caminar y recibir esta How many of bendición? you don't want to walk and receive this Fue blessing? enriquecido y prosperado en He gran was manera. rich and prosper in great way. Y pero no fue But it fácil wasn't easy llegar a este punto. to get to this en la vida de point Job. in the life of Job. En Job capítulo 1, verso 1, On Job verse 1, vemos chapter la 1, clase de persona que era Job. we see the kind of people that Job was. Dice en el verso 1, hubo en verse tierra de Uz un varón llamado Job, y era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Escuche esto. Listen to this. Era un hombre
perfecto He y was recto. a perfect and integrity man. Era temeroso de Dios He will fear of the Lord, y era apartado del mal. and he will stay away from evil. En el verso 8 vemos que Dios mismo da testimonio On verse 8, we can see that God himself gives testimony del proceder de Job. of the coming of Job. Dice, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, Have you noticed my servant Job? que no hay otro como él en la tierra, That there's no one like him in the earth. varón perfecto y recto, He's a blessed man and complete integrity. temeroso de Dios y apartado del mal? He fears God and stays away from evil. Es decir, no es como que Job se andaba haciendo propaganda. It's saying like it's not like Job was making himself A veces como propaganda, muchos, ¿no? like many others, right? No, Dios dio testimonio de que era un hombre recto, God gave testimony of him that un he hombre was a justo, right man. He was a just un hombre man. temeroso He was de Dios fear man of y God. que se apartaba del mal. That he will stay away from Entonces evil. Job representa So Job represents la conducta the conduct, the o la vida de behavior, la mayoría de los cristianos or the modernos life of the modern Christians. que llevan una vida That they have a life, piadosa, the good life. llevan una vida conforme a la voluntad de They Dios, have a life according to the will of God. se esfuerzan en caminar en They los caminos work del on Señor, walking hard in the voice of the Lord. se esfuerzan en apartarse They work hard to stay de away las cosas que desagradan a Dios. from the things that they don't, the Lord Es accepts. decir, Job es como el modelo Saying that Job is the model de un buen cristiano para of nosotros a en good este Christian tiempo. for us in this time. Pero en el verso 8 But on verse 8, vemos algo muy we importante. see something very Verso important. 9 Sorry, verse 9. dice la palabra que viene Satanás delante de Dios That Satan comes before the Lord y le dice a Dios, and he says to the Lord, ¿acaso teme Job a Dios de balde? As Job fears the Lord in vain, ¿No le ha acercado alrededor de él have you put walls around him y a su casa and everything he owns y todo lo que tiene? and in his house? Al trabajo de sus manos has dado bendición. You have made him improve in everything he does. Por tanto, sus bienes se han aumentado Look sobre how- la tierra. Look how rich he is. Pero extiende ahora tu mano But reach your hand away y toca todo lo que tiene. and touch everything he has. Y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. And he will surely curse you into your Es face. Satanás el que está hablando Is con Satan Dios the one that is speaking with y le the Lord? está acusando And he's a accusing Job delante de Dios. Job before the Lord. Dios dijo es un hombre recto y perfecto, God says he's a perfect and Temeroso just de man, Dios. that he fears the Lord. pero vemos que el diablo viene a acusar a Job. But we can see that the devil comes and accuses Job. Y la acusación nunca viene sin motivo o sin An razón. accusation never comes without a motive or reason. Entonces Satanás habla So Satan speaks. la razón por la cual Job se comportaba de esa The manera. reason why Job was behaving in that way. Que para nosotros es un hombre justo, podríamos That for decirlo así, us, he is a just man. We can Temeroso say de it like Dios. that. He fears the Lord. y que busca esforzarse en el camino del And Señor. he seeks to walk in the ways of the Lord. Pero Satanás le dice algo, But Satan says something. que la devoción y la fidelidad That the devotion and y fidelity la rectitud de Job and the righteousness of Job, era por mera it conveniencia, was just by convenience. por una conveniencia personal By de a Job. personal convenience of Job. Porque le dijo, pues si lo has rodeado de toda bendición, Because he said, you have surrounded him de with a lot todo, of yo no puedo blessings. tocar y no puedo acercarme a You Job. cannot touch or get close to Job. Y todo el fruto de sus manos, todo lo que And all the trabaja, fruit of his hands and lo has everything he bendecido y works, lo has you have prosperado. blessed him and prospered him. Dijo, y por eso se ha And he enriquecido. said, that's why he's been Dijo, pero rich. ahora toca lo que tiene But then he said, touch what y he verás has, si no blasfema de ti. and you will see that he's going to curse you. Entonces Satanás le estaba diciendo So Satan was saying que la razón por la cual Job that se the reason comportaba de esa why manera Job was behaving in that way era solamente por la it bendición was que only Dios because of the traía. blessing that the Lord was Por eso bringing. le dije hace un momento que Job representa That's why I told you a moment ago a muchos cristianos modernos en that este Job tiempo, represents a lot of modern Christians in this que time. el comportamiento
y el testimonio that en the el que behavior vivimos and testimony and where we live no es debido por el amor, muchas veces por el amor y la pasión is por not Jesús, many times for the love and passion that we have for Jesus. sino como cristianos hemos entendido But as Christians, we have understand que la bendición viene de that the Dios, blessing comes from the Lord. pero también tengo que caminar en But los also, estatutos I de have to Dios walk in the ways of the Lord, para que de esa manera sea bendecido so y sea that way I can be prosperado. blessed and prospered. Y entonces cualquiera dijera, pero ¿qué hay? So many ¿Acaso can eso say, está mal? Is that wrong? Pero había algo en el corazón But there de was Job, something in the heart of Job que lo que Job hacía solamente era that what Job was por only él, doing for por himself su casa, and for his por house, sus hijos. for his children. Por eso dice, Dios le dijo a Satanás, That's what God said to toca Satan. todo lo que tiene, Touch everything he has, pero no toques su vida. but do not touch his Y life. entonces en un momento So in a moment, vienen a darle noticias a su casa they came to give him news into y le to his dice, house. todos los animales que tienen los han matado. And they said, all the animals that you have have Todas been las killed. cosechas descendió fuego del cielo y consumió a todos. All of your crops have fire descended También from los the heaven and trabajadores. it's been burned. Also your Y workers. vino sopló un viento And a great wind y tiró la casa donde estaban tus hijos. blew and destroyed the house of your Todos children. murieron, solamente yo he quedado, They le all dijo. die, I was only Y he venido a alive. darte las And I have noticias. came to give you the news. Y en un momento, And in a moment, después de que la vida de Job after the life of Job estaba muy bien acomodada y was very bendecida, blessed, en un momento lo pierde todo in a absolutamente. moment he lost everything. De estar en la cumbre de la From bendición, him being up high in the blessing, entonces cae then completamente he falls en completely la desgracia y el dolor. on misfortune and Porque no era pain. lo que perdió Because it físicamente, wasn't what he sino lost que también physically, perdió a sus but hijos. he also lost his children. Y entonces, pero dice la palabra But the word says que aún con eso, that even though with that, Job no blasfemó de Job Dios. did not curse God. Y dijo, Dios me dio, And he said, the y Lord Dios me gave quitó, me, and the Lord took away. el nombre del Señor sea The bendito. name of the Lord be No blessed. blasfemó, He did not curse. pero obviamente Job tenía un entendimiento Obviously, Job have a knowledge, muy limitado very limited de quién knowledge es Dios of who God y del was corazón de Dios. and the heart of God. Porque sí entendía Because he did que understand Dios lo había that bendecido, God blessed him. pero él creía que But era he Dios el que le había quitado todo. Believed that was God the one No that fue took Dios, everything away. It fue el wasn't diablo. God, it was the devil. Y entonces, y dice que no renegó. So he didn't curse. Pero otra vez viene But el diablo The devil comes again a acusar otra vez a Job. to accuse Job one more Y en time. el capítulo 2, verso 4, And in chapter 2, verse dice, 4, respondió Satanás, dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida, pero extiende ahora tu mano y toca sus huesos y su carne y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Es decir, puedes tocarlo, pero no puedes quitarle he su was vida. saying, you can touch him, but you El cannot diablo take le his dice, life bueno, away. pero lo perdió todo. The devil said, well, he lost Pero Job te everything. conoce But Job knows you, y sabe que tú lo and he prosperaste knows that you prospered him. y que tú lo puedes volver a hacer. And you can do it again, Dijo, pero piel por piel, but skin for skin. toca su carne y sus huesos Touch his skin and his bones, y vas a ver si no reniega. and you will see that he's going to curse. También aquí hay una gran parte de los cristianos Also, there's a great part of the Christians in here donde tienen una fe en Dios, where they have a faith on God. creen en They Jesucristo, believe in Christ. alaban a Dios, They worship the Lord. danzan en su They presencia, dance in His presence. pero en tanto viene una enfermedad When a sickness o comes viene un conflicto or a conflict comes, y entonces comienzan a renegar and de they just Dios start to annoying about y muchas God. veces blasfemar And many times we curse y echarle la culpa a Dios and to blame Lord, y the Lord, enojarse con Dios, and get mad with God, con la iglesia, with the church, con el pastor, with the pastor, con los hermanos, with the brothers, con todo with mundo. everybody. Pero Job no. But Job Aún didn't. con todo y eso, Even though with all of that, dice que entonces vino una enfermedad it says that a sickness que came, es sarna,
There was sarna, like una eczema, enfermedad de la piel, and a sickness on the pero skin. era tan fuerte y tan It grave. was so strong and Ahora so hay painful. medicamentos. Now there En is ese entonces no lo medicine. sabía. There was no medicine in that Y time. dice que todo su cuerpo estaba lleno de And it says that llagas. all of his body was covered Y with dice que wounds. tomaba piedras de la And fogata it says that he will take stones from the hirviendo fire that were hot. y se rascaba And he con will las scratch piedras himself with the porque stones sentía una because he will desesperación. feel the Imagínese desperation. la situación en la que Imagine the estaba. situation where he was. Encima In viene top of that, la cariñosa the y sabia de lovely su one esposa and his wife, y le dice, and he says, ¿aún retienes tu integridad? "You still have your integrity? Reniega ya de tu Dios y muérete de una Curse vez, le about your dijo. God and die now." Es decir, te estás pudriendo en vida, le Meaning dijo. you are rotten in your Y todavía mind, retienes tu and you fidelidad. still hold your integrity. Y aún con todo y eso, Job no renegó And de even Dios. with all of that, Job did not curse God, Y guardó silencio. and he kept silent. Y entonces también aquí muchos creyentes y But cristianos, right here, many believers and cuando Christians, están pasando por when they are situaciones, going to a situations, veces culpan a Dios. sometimes they accuse the Lord. Y a veces no nos damos cuenta de que las cosas que pasan And we en don't see nuestra that vida, sometimes with the situations that we have in our lives, hay un aprendizaje. there is learning. Hay cosas que nosotros tenemos que aprender. There's things that we have to learn. Porque aunque Job era un hombre justo, Because even Job was a un hombre just que man, temeroso de Dios a man that will fear the Lord, y que trataba de apartarse del and mal, he will try to stay away from evil. había algo que Job no There conocía, was something that Job didn't know, algo que Job tenía que crecer. something that where Job had to grow. Y en medio de la situación que él And in the estaba, midst of the situation where he was, desde el capítulo 1 hasta el From chapter capítulo 1 42, to chapter 42, es un proceso it's a process en el que Job in which habla Job, con he Dios. speaks to the Lord. Sus amigos vienen a acusarle, His friends come to accuse a him, decirle que era su culpa y a lo mejor estaba en to tell pecado. him that it was his fault and maybe he was Por in eso le sin. vino toda esa That's why all desgracia. of this came to him. Y entonces Job empieza a hablar con And Job Dios, starts to speak it with the Lord, pero de alguna manera quejándose por lo que but estaba pasando. somehow complaining of what was happening. Pero en el capítulo 42, But on chapter 42, después de ese largo proceso, after that long process, doloroso, painful, físicamente physically painful, y doloroso en el alma, and painful in his soul, Job entiende algo. Job understands something. Y en el verso 5 del capítulo 42, And in verse 5 from chapter 42, Job dice por primera vez estas Job palabras. says for the first time these words. Habla a Dios He speaks with the Lord. y en el verso 4 le dice, Señor, habla, And in verse a 4 tu he says, siervo, speak to your porque servant, ahora because now escucho. I listen. Es decir, antes Job Meaning before sacrificaba holocaustos Job todos los will días, sacrifice Holocaust every trataba day. de caminar en el temor de He will Dios, try to walk in the fear of the Lord. pero Job no escuchaba But a Job Dios. did not hurt the Y ahora Lord. le dice, habla porque And ahora now he says, speak because now tu siervo está your escuchando. servant is listening. En el verso 5 le In verse dice, 5 he said, de oídas te había oído, I have only heard from you mas ahora mis ojos before, but now my te ven. eyes see you. Por tanto me aborrezco But now I hate myself, y me arrepiento en polvo y en and I ceniza. repent in shade. And Después que Job pasa por este proceso, after Job goes through this process, Job le dice a Dios, Job says to the Lord, ahora he comenzado a hablar now contigo I have started speaking with y you. ahora he comenzado a And now I escucharte. have started to listen to you. Antes Before, de oídas te había I oído. have heard you only. Es decir, antes de todo lo que conocía acerca de ti, So everything I knew about lo you, conocía por alguien más. I knew it for somebody else. Lo conocía por lo que alguien más I knew dijo. it for somebody else said Y it. tal vez And alguien maybe someone, fue el que le it dijo was the one that told que him Dios traía maldición, that God will bring cursing, Dios traía that enfermedad God will bring y Dios te quitaba sickness, todo lo que and God will tenías. take everything away that you Y have. entonces Job por eso dijo, So that's why Job said, Dios me dio God gave me, y Dios me quitó. and God will take away. Entonces todo lo que Job So conocía everything that acerca Job knew de about Dios the Lord, era solamente lo que había it escuchado was de only alguien what he más. heard from somebody Pero else. le dijo, mas ahora But then he said, but mis now ojos pueden my verte. eyes can see you. Es decir, que ahora Job tuvo un encuentro Meaning, con el now Señor. that Job had an encounter Toda with the su Lord, vida. all of his life. Y Job era una persona con mucho
con mucho prestigio. And Job was a person with a lot of prestige. Era una He persona muy conocida en was el a very pueblo. known person in the Y muchos people. lo tenían por un hombre And a sabio. lot of them have him Pero for toda a la wise sabiduría man. que tenía But all the wisdom that he era had, solamente de it oídas. was because he heard Pero someone. nunca había tenido un But encuentro he had con never Dios. had an encounter with the El Lord. día que él se encontró The con day Dios, that he encountered himself with the entonces Lord, dijo, Then he por said, tanto, ahora me aborrezco. now I hate myself. A ver, ¿cómo? How? En el capítulo 1 On Dice- chapter 1, dice que era un hombre recto, said that he was a just era un hombre man. temeroso de He Dios was a man that y feared the que se Lord, apartaba del and he mal. will stay away from evil. Dios mismo dio testimonio God de himself esto. gave testimony of this. Pero después de que tuvo el But encuentro con after Dios, he had the encounter with the Lord, Job dijo, ahora me aborrezco. Job said, now I hate Es myself. decir, antes de que tuviera el encuentro con Dios, Before he had the encounter with the Lord, Job voltea a ver su vida de antes Job turns and see his life, y aborrecía la vida que estaba llevando. and he hated the life he was having. Es decir, dijo, ¿cómo es posible que viviera de esa manera? Meaning, how can it be that I was living in this way? ¿Cómo es posible que me comportara de esa How can manera? it be that I was behaving in this way? ¿Cómo es posible que no pudiera entender? How can it be that I wasn't able to Pero ahora que he understand? tenido un encuentro con Dios, But now that I have an encounter with the ahora Lord, aborrezco now I hate el Job the job de of antes before de que tuviera ese encuentro. I had that encounter. Y otra cosa más dijo, And one more thing he said, y ahora me arrepiento. and now I Diga regret. conmigo arrepentimiento. Say it with you. Es decir, no repentment. solamente Job se aborrecía cómo vivía, Not Job only didn't like the way he was living, sino ahora Job estaba but arrepentido. now Job was Arrepentido habla de un cambio de vida. repentment speaks of a change of life. Vemos a Job We can see Job que cambió that he completamente. completely changed. Job en el capítulo 1, verso 1, On chapter 1, verse 1, era un hombre justo y temeroso, he was a just and justice man. pero vinieron todas estas desgracias a su vida. But all of these things came over his life. Esto lo llevó a conocer a Dios. This took him to know the Lord. La vida de un cristiano, The life of a Christian, la vida de un creyente, the life of a believer, no consiste en enriquecernos y tener más. is not consistent on reach us and get more. No consiste en lo bien que nosotros podemos vivir con la It bendición de doesn't base Dios. on the way we can live with the blessing of the Lord. No consiste en encerrarnos It doesn't base on us closing en ourselves nuestra prosperidad y in our abundancia, prosperity and abundance, en todo lo bueno que Dios nos ha dado, on all the good that God has given sí. us. And yes, alabar a Dios to praise God y sacrificar and a sacrifice Dios, to the Lord. traer mis ofrendas, Bring mis my offerings, diezmos. my tithes. La vida de un creyente va The mucho más life of a que believer eso. goes even Por eso more era than that. necesario que Job tuviera ese encuentro con Dios. It was necessary for Job to have Y that encounter dice with la God. palabra que And the word después de says esto, that after that, La vida de Job cambió completamente. Job's life changed Porque completely. Job ya no quería seguir viviendo Because Job didn't want to keep on living como él vivía antes de the way tener el encuentro he con was Dios. living before that encounter with Es God. decir, tú o yo, o al menos yo, Meaning you or me, at least cuando yo me, veo que era un hombre recto, when I see that he was a un hombre just man, justo, he was a temeroso right de man, Dios, fearful of God, apartado del mal, he will stay away from al menos evil. yo diría, yo quiero ser como Job, At ¿no? least I can say I want to be like Job, Yo right? quiero caminar en esa I rectitud want to como walk Job. just like Job did. Pero algo entendió But Job. Job understood something. Algo cambió en Job. Something changed Que in Job Job. ya no quería vivir de That esa Job manera. didn't want to live the same Y dijo, way. ahora me arrepiento. Ahora And now he said, now mi manera de pensar my ha way cambiado. of thinking have changed. Y ahora quiero And caminar now I want to walk en el destino y el propósito destiny and purpose que Dios tiene para mi that God vida. has for my life. En otras palabras, In Job other dijo, words, Job said, ya no me conformo I do not con conform vivir myself bien. by living good. Ya no me conformo con estar lleno I de do not conform bendición. myself by living with blessing. Ahora quiero algo más. Now I want something else. Pero esto nació del encuentro que But tuvo this con was Dios. born from the encounter he had with the ¿Qué Lord. fue lo que pasó en ese encuentro? What happened in that ¿Qué encounter? fue lo que cambió en ese encuentro? What changed in that encounter? La vida de Job. The life of Job. Cómo Job estaba
llevando los días How Job was living de his su vida, days. qué es lo que estaba haciendo con su What vida was he doing with his y life? qué es lo que estaba haciendo con la And bendición. what was he doing with que the Dios le blessing había dado. that God gave him? Por eso en el verso 10 That's why on del verse 10 capítulo 42, of chapter ya lo 42, leímos, we already read it. es clave para entender lo que Dios It's tiene a para key to nosotros. understand what the Lord has for us. Dice, y quitó Jehová la aflicción de Job It says, the Lord took the affliction away from Job después que él hubo orado por sus amigos. after he had prayed for his friends. La enfermedad no se fue de su The cuerpo. sickness did not get away from his body. Dios no lo prosperó God did not prosper him. y Dios no lo bendijo con más And hijos. God did not bless him with more Y children. por eso ahora Job estaba contento And y that's why alegre. Job was now happy and Y ahora, grateful. ahora quería orar por sus amigos. And now he wanted to pray for his No friends. fue de esa manera. It wasn't in that way. En medio del dolor, In the midst of the pain, Job estaba lleno de llagas Job was full completamente. of wounds completely. Tenía el dolor en su He corazón had a pain in his heart de la pérdida de sus hijos. by the loss of his Y children. tenía el dolor And he had the del pain fracaso, of the failure de que había perdido todas las that he had cosas. lost everything. Pero algo había cambiado But en there Job. was something changed De tal in manera Job. que cuando sus amigos In vienen, such a way when his porque friends fue come, Dios quien envió a sus because it amigos was God the one that has para sent que his Job friends, orara por so ellos. Job can pray for them. Oh, yo si estuviera en el hospital y If he was estuviera en in medio the de todo hospital eso, and in the midst of all of this, a lo mejor me estaría quejando Maybe porque no I'll los be hermanos crying because no the iban a brothers orar por mí, didn't go to pray for ¿no? me. No. Y a lo mejor iba a decir, ¿por qué nadie And viene? maybe I will say, how come Me nobody estoy comes? pudriendo en esta cama de I'm rotting hospital myself in this y no hay hospital quien se bed, arrime and there's conmigo. no one to get close to me. No, algo cambió en Job, Something changed in Job. que cuando sus amigos That when llegaron, his friends got there, dice la palabra que the word Job says that Job oró por sus prayed amigos for his friends, y los and bendijo. he blessed them. Y en ese And in momento, that moment, en ese in preciso that momento, precise moment, algo cambió. something changed. Algo se rompió en la Something atmósfera, en lo broke in the espiritual. atmosphere, in the spiritual. Algo fue diferente, Something was different. que ahí fue donde That right Dios there, it was when the restituyó a Lord Job restored Job. y le dio lo doble de lo que tenía antes. And he gave him 2 times Si more ya what he Job, had. If antes de perderlo todo, Job, before losing everything, era un hombre muy rico, he was a very rich man. ahora se convirtió en un hombre muy poderoso Now, en la he tierra turned into a very powerful man on earth. y le dio más hijos y And más he gave hijas. him more children, more sons, and more daughters. Y las hijas estaban hermosas. And the daughters were beautiful. Eso lo dije porque ya los jóvenes están durmiendo, pero I siempre said que it escuchan because de when the youth are falling asleep, but when mujeres they listen to hermosas this se ponen beautiful atentos. women, they pay attention. Y le dio todo eso And he gave him all of that después que él oró por sus amigos. after he prayed for his friends. ¿De qué me habla esto? What is this Que el speaking fruto about? de este That the arrepentimiento fruit of this repentance hizo que Job dejara de pensar en sí made mismo of Job thinking of y himself solamente estar and buscando only seeking y haciendo las and cosas doing the things para que Dios le dé más. for God to give y lo him bendiga more más. and bless him more. Eso cambió en Job. That changed in Job. Y en medio de la And in the desgracia, midst of the y de la misgrace enfermedad que and the tenía, misfortune and the sickness that he él had, tomó el tiempo para he orar por took the sus time amigos. to pray for his friends. Tomó el tiempo para He servir a took sus the time amigos, to serve his friends, para ser de to bendición, be a blessing, para servir a to Dios, serve the Lord, para cumplir con la voluntad de to Dios. accomplish the will of God. Porque sus amigos llegaron otra Because vez a su casa His friends went again to his porque house fueron enviados por Dios because they were sent by the Lord para que Job los bendijera. so Job can bless them. A lo mejor si tú y yo estuviéramos en esa Maybe if me situación, and you were in that situation, no íbamos a querer orar o we wouldn't bendecirlo. want to bless or bless Imagínate, them. ¿cómo lo voy a bendecir si Imagine, estoy lleno de how llagas? can I bless him if I have Estoy a lot quebrado, of no wounds? I'm tengo afraid nada. I have nothing. Estoy en medio del dolor. I'm in the midst of pain. Pero había algo que Job But there tenía. was something that Job Había had. tenido un encuentro He con had Dios. had an encounter with Y God. tenía la fe en And su he had the corazón. faith in his heart. Y la bendición de And the Dios blessing of God primero viene en lo First espiritual. comes in the Y spiritual. por favor, aprende And esto. please learn this. La bendición y la The blessing prosperidad de and Dios prosperity of the Lord primero viene en lo first espiritual. comes on the Y spiritual.
spiritual. cuando tú lo crees y lo And when you recibes, believe it and receive it, entonces esa bendición then se that manifiesta blessing en lo natural. manifested in the natural. Por eso cuando tuvo ese That's encuentro why when he had that y él se encounter arrepintió, and he repent, dijo, tengo que ser he said, I diferente. have to be different. Ahora tengo que dedicar Now mi I vida have to dedicate my life no solamente a vivirla not para only to mí live it for myself y para tener or más to have more y vivir más and cómodo. live more comfortably. No, en medio de lo que estoy In the pasando, midst of everything that's sé que happening, tengo la I bendición know de that I have Dios the blessing of y the tengo Lord, algo para and I have bendecir something al to que lo bless necesita. the one that is in need. Algo cambió en la vida de Job Something changed in Job's y algo life, tiene que and cambiar something has to change en la manera de vivir de los cristianos in modernos. the way of living on the modern Están Christians. sumidos en el egoísmo y They egocentrismo, are so deep in the selfness, pensando solamente en mi empresa y en mi thinking negocio, only on my business and Pens- my empire, pensando en cambiar ahora el modelo más nuevo thinking para on mi change carro, the newest model of my car, cambiar los muebles de mi casa change the furniture in my house, y orar and to pray para que mis hijos sean for my bendecidos, children to be para blessed, que mis hijos caminen en for my prosperidad. children to walk in prosperity. Esa era la actitud de That Job. was Job's Pero attitude. obviamente había algo But que tenía que obviously, there cambiar. was something that needed to be Job changed dejó de ser egoísta Job started being y vivir selfish para él and mismo live for himself y hacer todo lo que hacía para Dios and doing everything that solamente he por did for the Lord conveniencia. only for convenience. Job no tenía ya ninguna ganancia Job didn't have anything en to orar win por sus amigos. in praying for his Es friends. más, If- hasta sus amigos estaban hablando mal de él. Nevertheless, his friends were speaking bad about Pero him. aún así Job los bendijo. But even like that, Y en Job ese blessed them. momento fue And restaurado in por that Dios. moment, he was restored Y by Dios the lo Lord. prosperó. Dele un And the Lord aplauso prospered fuerte al him. Give Señor. a big applause to the Lord. En otras palabras, Job aprendió a In servir a other Dios words, Job learned how to serve y the Lord servir a los and demás serve others con su vida with his y life con la bendición and que with Dios the le blessing daba. that the Lord gave him. La pregunta que tú tienes que The hacerte en question esta that you have noche, to make yourself tonight is, ¿por quién y para quién estás for viviendo? whom and for who are ¿Qué es you lo que living? estás haciendo con la What bendición is que it Dios that te ha you're doing dado? with the blessing that the Lord has given you? La vida de un cristiano no se concentra en vivir The life mejor, of a Christian doesn't center on living better, sino en vivir para bendecir a los demás. but on living to serve the others. No se centra en tener más, It doesn't center on having more, sino poder ayudar a los but demás. to be able to help others. La vida de un cristiano debe The de life of a Christian enfocarse has to focus y debe de and has to concentrarse concentrate en conocer cada día más a in knowing Jesús more Jesus, para poder servir más to al be Padre able to serve celestial more the y celestial servirlo Father mejor cada and día. serve him better every day. Job dijo, de oídas te había oído. Job said, I knew you because I Y hay heard muchos from creyentes y cristianos que And de there's a lot oídas of han believers conocido de Dios, you, that they have known the Lord just by pero no han listening from tenido ese others, encuentro. but they didn't have that encounter. Porque si hubieras tenido ese encuentro, Because if you have had that encounter, dejarías de ser egoísta you will stop y de vivir y being pensar selfish solamente and en living ti and thinking only about y ya yourself. estuvieras sirviendo a And you Dios should be, para serving the bendecir Lord al to necesitado. bless the one in need. Ya te hubieras bajado de tu carro You will be getting that último modelo from your last model para car, poder bendecir al que lo so you can necesita. bless the one that needs Orar it. por los que están Pray for those enfermos. that are sick. Llevar a los pies de Cristo Take to the feet of the Lord aquellos que están alejados de Dios, those that are away from the aquellos Lord, que están a punto de morir y those de that are about to suicidarse. die and suicide ¿Cómo es que themselves. podemos vivir los How cristianos is it that Christians can live en medio de la in abundancia, the midst of abundance, en medio de un buen trabajo, in the midst of a very good job, mientras que la gente a nuestro while the alrededor people around us está viviendo tan mal? are living very Es bad? necesario tener un encuentro con Dios It's necessary to have un an encounter encuentro with con God, Jesús, an encounter with Jesus, para que nosotros podamos darnos so we cuenta can see and notice de que solamente estamos viviendo that para we are nosotros only living mismos for ourselves y no viviendo para and Dios. not living for God. El vivir para Dios no es vivir mejor. Living for God is not living better. El apóstol Pablo dijo, ya no Apostle vivo Paul yo, said, I don't live sino vive Cristo en mí. myself anymore, but Christ lives Ya in no me. vivo yo, I don't live anymore, sino vive Cristo en mí. but Christ lives in me. Y eso no se refiere a tener and that más, doesn't mean to have more, sino servir mejor a but to Dios. serve better Y in the entonces Lord. cuando Job empezó a servir a So when Dios, Job started serving Dios le the Lord, restauró todas las God cosas. restored everything. Dios lo bendijo, God blessed him. Dios le God multiplicó, multiplied Dios him. le dio hijos God gave him more y, children. y le dio una vida de And paz he gave him a life donde of peace, pudo ver a sus hijos, where he was able to see a his sus children, nietos, his grandchildren, bisnietos, his tataranietos great-great-grandchildren ser bendecidos to be y blessed caminar con and el walk Señor. ¿Cuánto with le the dan un Lord? aplauso How a many Dios? can give an applause to the Lord?
En Mateo capítulo 6, On verso Matthew 32 6, verse y 32 33, and 33. en la versión amplificada dice así: porque los gentiles desean, Because the Gentiles desire anhelan y buscan and they diligentemente wish and seek todas estas all cosas. of these things. Pero vuestro Padre Celestial sabe But our celestial Father muy knows bien very good que ustedes tienen necesidad that de you have todas. need of all of them. Pero busca, But seek, apunta y esfuérzate write down and work hard. por primero For que first, nada for nothing, buscar su reino seek His kingdom y su and justicia. His justice. Su manera de hacer, His way of escuche doing, esto, su listen to manera this. de hacer His way of doing y de ser recto. and being Una right. vez más, One more time. busca su manera, la manera de Seek Dios His way, the way of God, de hacer to do y ser recto. and being right. Y luego todas estas cosas And te then serán all of añadidas. these things were going to be ¿Qué added. cosas? What things? La comida, The food, el vestido, the dress, y todo lo que necesitamos. and everything that we Los need. que no conocen a Dios Those buscan who estas don't know the cosas. Lord seek for these Pero le things. dijo, tú But esfuérzate He said, you work hard por buscar el reino de to Dios seek the kingdom y of su God justicia. and His justice. Job se esforzaba Job will work hard en buscar las cosas de Dios. on seeking Los cristianos the se things of the Lord. enfocan And the Christians en buscar focus el reino de Dios. themselves on seeking Porque the cuando kingdom tú of God. buscas el reino de Because Dios, when you seek the kingdom, entonces la bendición de Dios then viene the sobre blessing tu of the vida. Lord comes over your life. Pero Job no le But importaba Job didn't care hacer la to justicia de do the Dios. justice of the A ver, Lord. quiero explicar esto y I want tomarme to el tiempo. explain this and take my time. Busca primeramente el reino de Dios Seek first the kingdom of y su God justicia. and His justice. Es decir, Meaning, busca ser seek to y be busca hacer. and seek to do. Busca ser Seek to be un hijo de Dios, a son of God. buscando el reino, la Seeking voluntad the de Dios. kingdom, the will of God. Pero también But debes de also, buscar you need to seek hacer la to justicia do de the Dios. justice of the Lord. Job cuando tuvo ese encuentro, Job, when he had that encounter, entonces empezó a servir a then he Dios. started Diga to serve conmigo, the a servir a Lord. Dios. Say it with me, serve the Y Lord. esos son las obras And those are the de un words hombre justo, of a just de una man, mujer justa. of a just woman. No caminamos en la We justicia don't walk in justice cuando tú recibes la when you bendición. receive the blessing. Caminas en la You justicia de walk in the Dios justice of the Lord cuando tú haces lo que es when you recto, do what is right, cuando haces lo que es justo. when you do what is just. Todos aquellos que hemos sido All of those that justificados have been made just por la sangre de by the blood Jesucristo of Christ, es para que nosotros it's vivamos for us to live y hagamos and to do la justicia de the Dios. justice of God. Un hombre justo, A just man, una mujer justa, a just no woman puede pretender vivir en la voluntad de cannot Dios pretend to live in the will of y God no hacer la and justicia not de do the Dios. justice of God. ¿Cuál es la justicia de What is Dios? the justice of God? Liberar a los que están To free oprimidos, those that are oppressed, dar de comer a aquellos que están to hambrientos, feed those that are in hunger, romper las cadenas de to break the opresión, chains of oppression, declarar libertad a los declare freedom cautivos to those that are y dar captive, vista a los and ciegos. give sight to the blind. Esa es la justicia That que is the Dios vino a justice hacer that en la God has tierra. came to do in the earth. Vino a liberar a He todos came los to free oprimidos that por el all of diablo, those that are oppressed by the devil, todos los que estaban all of enfermos y those en that were sick and in prisiones. prisons. La justicia de The Dios, justice of es God. decir, Jesús no solamente vino Meaning Jesus not vengo came only, a hacer lo que mi Padre dijo, and He said, I'm here to do what my Father said. sino Él vino a hacer That He justicia. said to make justice. Por eso los que estaban en prisiones, That's why the dijo, ones that were in prisons, el Espíritu del Señor está sobre He mí. said, the Spirit of the Lord La is unción upon del me, Espíritu and Santo the está anointing sobre of the mí Holy Spirit is para upon dar me, buenas to nuevas give a los good news pobres. to the poor. Ahí está la justicia Right de there Dios, is the justice of God que es en Cristo that is in Jesús. Jesus Christ. Entonces, cuando nosotros realmente queremos hacer la So when we justicia de truly want to Dios, do the justice of God, nos preocupamos we worried por hacer lo que es correcto, for doing what is right, por bendecir a los que to están bless those necesitados, that are in need, por orar por aquellos que lo for praying necesitan. for those that need it. No pretendas, no creas
que caminas en la Don't justicia de think Dios and pretend that you work in the justice of porque God manejas un buen because carro. you drive a good car. Tú tienes un buen You carro have a good car. y tienes un buen And you have trabajo a good job. y tienes una buena And you have casa a good house. por el amor y la For misericordia the de love Dios and the mercy of y porque God. Dios es And bueno. because God is Porque good. no merecíamos Because nada. we didn't deserve Merecíamos anything. la We muerte deserved y death. estábamos en And we maldición were in curse. de pobreza, de of poverty miseria, and misery, de enfermedad, sickness, de muerte repentina. of a sudden Pero death. Jesús nos hizo But libre Jesus y made la us free. justicia de Dios se And the justice manifestó of God manifested. y Él se hizo pobre And he became para poor, que yo fuese so enriquecido. I can be rich. Él sufrió He suffered y su cuerpo fue abierto and his body was open. para que por sus llagas yo recibiera So sanidad. for his wound I can receive Esa es healing. la justicia That de is Dios. the justice of God. Y cuando yo camino en And la when I justicia, walk in the justice, entonces todas las cosas then comienzan a all cambiar of en the mi things vida. start to change in my life. Y tú te sigues preguntando como you Job, keep on ¿por asking qué estoy yourself, pasando por esto? Why am I going through this? Deja de llorar y deja Stop de crying and lamentarte. Stop crying. Y es necesario un encuentro It's con Dios. necessary an encounter with God. Porque algo tiene que cambiar en tu Because something interior. needs to change inside of you. Porque si tu primera oración Because por la if your mañana es, first prayer Señor, in the dame, morning, it's, Father, give me, bendíceme, bless me, prospérame, prosper me, cuida a mis hijos, take care of my algo children. tiene que cambiar. Something has to change. No has conocido You aún haven't known yet al Dios eterno. to the eternal No has God. tenido un You encuentro haven't have an que te encounter saque del that egocentrismo can take you out of your y selfishness te saque de ver a and can Dios take you from seeing God solamente como una only fuente as a fountain de dinero y de of money prosperidad. and prosperity. Y aunque Dios dice en And la even though that palabra God says in His que Dios word quiere y puede that enriquecerte, God wants and He can prosper you, eso no es todo lo que that Dios is tiene not para everything ti. what He has for you. Pero cuando yo empiezo a But when servir a I Dios start serving the Lord y empiezo a ser de and I bendición start para los being a demás, blessing for others, las cosas comienzan the a cambiar things en mi start to vida. change in my life. Y Dios te va a And the restituir. Lord is gonna Y Dios te va a restore, prosperar. and the Lord is gonna No fue la prosper you. gente It wasn't the people los amigos los que sacaron or a the Job friends that de took su Job situación. out of his Fue situation. Dios. It was God. Cuando Job empezó a When servir a Job Dios, started to dele un serve fuerte the Lord, aplauso give al a big Señor. applause to the Lord. Termino en esto. I finish in this. Juan capítulo 5, versículo 15 al John- 17. John chapter 5 verse 15 to 17. Dice, el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que lo había sanado. Y por esta causa los 16. judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Subraya esto. Jesús sanaba Underline this. Jesus will heal a los enfermos, to the sick. sanaba a los ciegos, He will seek sanaba a los leprosos heal the y lo leprosy. hacía en el día de And he will do reposo. it in Subraya the esto. Sabbath day. ¿Cuándo lo hacía? Underline this. When En did el he día do de it? reposo. On the Sabbath day. 17. 17. Y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Para los religiosos no estaba bien sanar, For the religious rulers, y liberar it wasn't en el good día to de heal and reposo. free on the Sabbath era el day. día de It was descanso, the day of rest. pero Jesús no tenía But Jesus descanso. didn't have a Jesús day of decía, to yo rest. trabajo Jesus said, en "I el día work de in descanso, the day of Sabbath, porque mi Padre trabaja, my Father por works, eso yo trabajo. and that's why I work." En otras palabras, In another word, Jesús Jesus descansaba would rest trabajando working para el Señor, for the Lord, para su Padre for his celestial. celestial Father. Jesús no decía, oh, es Jesus que hoy es didn't el say, día "Oh, del Señor, Today is the Sabbath day. es el día de It's reposo, the day of Sabbath, el día de the descanso. day to rest. Es decir, trabajas toda la semana Saying you work all week, y entonces dices, ahora and then you say, me merezco un descanso "Today I deserve to porque he rest trabajado mucho because I have worked a y lot, porque estoy muy and cansado. because I'm very tired." Pero Jesús no era así. But Jesus wasn't like Él, that. él trabajaba He will work en el día que los on religiosos the day where the religious descansaban. leaders will rest. y guardaban con tanta religiosidad And they will keep with such el día del religiousness descanso. the day of Sabbath. Pero Jesús no. But Jesus didn't. ¿Sabes por qué? You know why? Porque él conocía el corazón Because he knew de papá the heart of the Father. y sabía que papá estaba And he knew trabajando that the Father was working. y estaba trabajando para que todos And he fueran was working bendecidos. for everybody to be Y blessed. Jesús dijo, es día And de Jesus reposo, said, "It is the Sabbath pero en ese day, día yo trabajo. but in that day I work." Y muchas veces decimos, And yo many no times puedo, we say, yo no sirvo a Dios. I don't serve the
Lord, porque tengo trabajo because I have a job y me canso mucho. and I get very tired. Y entonces también me merezco un And descanso. so I also deserve a day Me to merezco rest. I disfrutar deserve to enjoy porque he trabajado mucho. because I have worked so much. Merezco I deserve irme al go restaurante, to the best restaurant, irme a pasear, go to, for irme a a, trip, irme a disfrutar go to enjoy de toda la bendición of que all Dios the me ha dado. blessing that God El has given síndrome me. de Job. the syndrome of Job. Dios tuvo que tratar con él. God had to work with him, Pero Jesús no. but Jesus didn't. Jesús el día de reposo, Jesus, the day of Él rest, trabajaba. he was working. es más, él trabajaba, se levantaba muy temprano, Even though he would work, se wake up levantaba very a early, orar para conocer y he would entender wake up to pray, la voluntad del to Padre. know and understand the will of Trabajaba God. todo el día He would work all y day, cuando llegaba la and noche when the night y came, tenía que and he descansar had to rest, y tenía que and comer he y had to eat alimentarse, and feed no himself, podía he couldn't, porque había tanta because there gente was so much que people tenía necesidad that had needs, y Jesús prefería and no Jesus comer, preferred not to Jesús eat. prefería no Jesus descansar preferred not to rest, y dar su and fuerza give him para strength poder bendecir, to para poder bless, sanar, to be able para to poder heal, liberar. to be able to ¿Sabes por free. qué? You know why? Porque Jesús no estaba Because pensando en Jesus sí wasn't mismo, thinking on estaba himself. pensando He en was ti, thinking on you. estaba pensando en He ti, was thinking on estaba you, pensando and he en was mí, thinking on me. estaba He pensando was en thinking darnos salvación on y vida giving us eterna. salvation and Por eternal eso no life. descansaba, That's why he wouldn't rest. por eso That's trabajaba. why he will work. Es necesario que It's nosotros necessary salgamos for us to get out de esa corriente that filosófica de este mundo philosophical current y of this del world. sueño americano. For the American dream. Quiero decirte que el sueño I want americano to tell you that the no es el American sueño de dream Dios is para not the tu dream vida. of God for your El sueño life. The americano American dream es tener una buena is to have casa, a good house, un buen carro, a good car, una buena cuenta de a banco, good bank account, un buen perro, a good dog. y eso es todo. And Ese that es el is sueño it. americano. That is the American Tener dream. más To have more, para vivir to mejor. live better. Pero hay un sueño But there is a dream que nació en el corazón de Dios. was born in the Nada heart of the tiene Lord. que ver con el sueño Nothing has to do americano with the American y dream los sueños and the egoístas. El sueño de Dios, the dream of the Lord. En el sueño de Dios, And the dream Él no of the te vio Lord, pobre. He Por did favor, not see recibe you poor. esta palabra en Please el nombre de receive this word in Jesús. the name of Jesus. En el sueño de In Dios, the Él no te dream vio of the Lord, pobre. He did not see you Él no poor. te vio He enfermo. didn't see you sick. En el sueño de In the Dios, dream of the Él no te Lord, vio He did not fracasado see you in y no te vio failure, and He divorciado. didn't see you divorced. En el sueño In de the Dios, dream of the Él Lord, te vio He próspero. saw you Él te prospered. vio He sano. saw you healed. Pero en el sueño de But in Dios, the dream Él no of the te Lord, vio He did not see tirado en you el sofá, drop in the sofa, disfrutando de la enjoying bendición. of the blessing. En el sueño In que the Dios dream tuvo that the Lord had, cuando Dios te creó when God created y cuando Él you, te and soltó when He toda la released all bendición. of the blessing. Él tuvo un He had sueño a dream, y Él te veía and He was seeing usando you, esa bendición using that blessing para dar libertad to a los give free to the cautivos, ones in para que la captivity, palabra de Dios where the fuera word of predicada. God can be Él no preached. te vio He did not see disfrutando you enjoying del descanso of the rest. tan merecido. That's Eso es you lo que el deserve. diablo te ha That's metido what the devil have told para you, desconectarte to del disconnect propósito you de from the Dios. purpose of the Lord. ¿Sabes dónde te vio You Dios? know where God En las saw you, calles, in the streets, orando por los praying for enfermos, the sick, en las casas, in the houses, rompiendo con maldiciones breaking with generacionales, curses entrando a las from ciudades getting into the cities, para ser liberadas to be y free restaurar familias restored enteras, entire families, ciudades y naciones enteras families and siendo cities restauradas entirely restored por tu casa, for your por tus house, hijos. by your children. Job no solamente Job tuvo did not only 140 have años más. 140 years more. Hay muchos que están pensando a ver There's si a llegan lot a that are diciembre thinking to see if they go to o a ver December, cómo llegan a or how they diciembre. get to December. Quiero decirte que Dios I tiene wanna una tell larga you vida that para God ti. has a long life for Tiene you. una vida llena de He has a bendición life full of blessing para ti y para for tus you and hijos. for your children. Pero la bendición But tiene the un blessing has a propósito. purpose. El propósito And the purpose es servir a is to Dios. serve the El Lord. propósito The es para purpose trabajar is to para el work Señor. for the Lord. Y cuando tú haces And lo que when Dios you te do what the dice, Lord is telling Dios you te to da do, God y gives Dios te you, and multiplica God multiplies mucho más and
abundantemente de lo que tú puedes of pedir o what you can pensar. ask or Tú think. estás preocupado You are worried por cómo vas a for how pagar, you're going to pay. cómo vas a pagar las cuentas del hospital, How you're going to pay the cómo counts vas a pagar of the la hospital, renta, how you're going to pay your rent, cómo voy a comprar el how am I alimento, going to buy my food, cómo van a ir mis hijos a how la are my children universidad. going to go to the Te university. hago una I'm pregunta. going to ask you a ¿Tú question. crees que Dios está Do you preocupado think that God is worried por lo que tú tienes que for pagar what para you tus have to hijos pay de la for your universidad? children from the university? ¿Tú realmente You- miras a You Dios really see God buscando a ver dónde puede seeking sacar algo para poder pagar where la he can renta give de tu something casa? so he can pay the rent of your house? Había un hombre There was a man que Dios usó that God used para un gran avivamiento, for a great revival, del cual nació la denominación metodista. in which the Methodist denomination born. Este hombre era un hombre de fe This man was a man of faith. y entonces se dedicaba a predicar So he was dedicating himself to preach y a servir a Dios. and to serve the Lord. Un día iba llegando, One day he was después de getting una campaña after evangelística, an evangelistic campaign. iba llegando y vio la ciudad iluminada He por was fuego. getting there and he saw the city full, veía mucho humo illuminated en la by noche. fire, and he saw smoke at Y nighttime. entonces dijo, wow, And then he said, wow, algo se está quemando. something's burning. Y se fue acercando y dijo, And oye, he got closer and closer. es en mi calle donde yo And he vivo. said, it's in the street where I Y se live. acercó And he got closer. y entonces vio y dijo, oh, And then he saw es mi casa. and said, oh, it's my house. Su casa, mientras que él His estaba house, sirviendo a while Dios, he was serving the Lord, su casa se comenzó a his quemar house y estaba started ardiendo en to fuego. get fired. ¿Y sabes este hombre qué dijo? And Este you era know un what hombre this de man fe said? He was a man of faith. que sabía que el que sirve a He Dios, said that the one that serves para the el que Lord, cree todo le es for posible, those that believe everything y is que con possible. Cristo And Jesús with Christ, no hay nada que no there podamos is hacer. nothing that we cannot Todo lo do. puedo en Cristo que me I can do it fortalece. all on Christ that are in Se sentó en la strength me. banqueta, He sat down on the levantó sidewalk. sus ojos He raised up his y le eyes, dijo, and Padre he said, Celestial, Celestial Father, ¿y ahora qué vas a hacer? and now what are you going to Se do? te quemó la casa. Your ¿Qué house es lo que burned vas a down. hacer? What is it that you're No going estaba to do? preocupado. He wasn't Al día worried. siguiente tenía un lugar At donde the meter next su day, familia. He had a place where he can put ¿Sabes his por family qué? in. You know why? Porque Dios no está preocupado Because God is not por la worried situación que tú for the estás. situation El preocupado that you eres tú. are. The one that is worried Porque is you. toda tu mente Because all of your está mind conectada con is el sistema de connected este with the mundo, system of this world, con el estilo de vida with de the este mundo. lifestyle of this world. Desconéctate. Disconnect. Esto fue lo que pasó That's con what Job. happened with Job. Cuando tuvo un When encuentro he con had Dios, an encounter with dijo, God, me he aborrezco said, I hate y ahora me myself, and arrepiento. now I repent. Es decir, en este Meaning, tiempo in this diría, ya no quiero vivir I will igual. say I don't want to live the same ¿Cómo way. podía estar tirado en el How sofá can I be sitting viendo in the sofa, Netflix watching Netflix, y viendo series and watching y series, encargando de, ¿cómo se llama? DoorDash, and ordering from DoorDash, las pizzas, my el pizzas, alimento. the food. ¿Cómo podía estar How tirado can en medio I de be eso sitting in the midst of that? mientras que la ciudad While está the city is sumiéndose deeper en la and perdición y en deeper muerte? losing in Dijo, death? ¿cómo podía vivir How de esa can I manera? be living in that way? Algo cambió en Job. Something changed in Algo Job. tiene que cambiar en Something has nosotros to en change el in nombre de us in the Jesús. name of Jesus. Porque detrás de todo Because eso behind of all of this está la bendición is de the Dios. blessing of God. Termino con esto y And I'm cierro con finished with estas this, and I close palabras. with these words. Y Dios And God le restituyó, restored. le He multiplicó, multiplied. lo bendijo y lo He blessed prosperó him and prospered him después after que hubo orado that por he sus has prayed amigos. for his No friends. esperes que Do la not bendición wait de for the Dios, blessing of no esperes God. que Dios Do te not wait for multiplique, God to que Dios te multiply you, bendiga, to bless que Dios you, te sane for God to heal si you. sigues viviendo If you keep on egoístamente. living Algo selfishness, tiene que something cambiar, has to change. no solamente en tu Not manera only de creer in the way that you believe y de ver a Dios, and the way you see sino God, en la manera que but estás in the way viviendo that you are living, la nueva vida que Dios the te ha new dado, life that God has given la you, oportunidad the que Dios te ha opportunity dado that God has given para you, marcar la for you to diferencia mark the en una difference generación in a generation de muerte y de of death perversidad, and perversion, de ser luz to be y light de ser and esperanza to be hope para miles de for personas. thousands of people. Alan decía hace Alan un said in momento, a moment ago, cosas mayores harán major ustedes en things mi you will nombre. do in my name. Y esa palabra es And para that word is ustedes. for you guys.
cosas mayores harán Great ustedes. things you will do. Dios los va a usar, God will use pero you. tenemos que But we aprender have to learn que tenemos que that we servir a have to Dios serve the Lord con nuestra vida with our lives y con lo que and tenemos. with what we Y have. cuando ponemos a hacer al And when servicio we put to the de service Dios of God lo que tenemos what we have y lo que somos, and what we are, Dios no tiene ningún problema God con God soltarte has toda no la problem in bendición. releasing all the Ese es el blessings. sueño de Dios, That is the dream que of seas God, bendecido, for you to be que blessed, seas prosperado for you to be y que prospered, seas and de for you to bendición be a todas las blessing naciones for de la all of the tierra. Amén, dale un nations on fuerte earth. aplauso al Get a- Señor. Give a big applause to the, applause Ponte to de the pie. Lord. Stand up Y oremos en esta noche. and let's pray Y tonight. toma ahí tu copa. And take your